Aparte de tener, que me parece excelente, separar la variedad de moscatel para que cada pisco tenga... Correcto. Y eso indudablemente hace crecer las uvas pisqueras. Y la riqueza de las variedades. ¿No? Y eso. Y además, pero hay que tratar de, creo yo, que era la pregunta que yo dejé un poco en el aire. O sea, digamos, yo voy a hacer una moscatel de Alejandría negra o rosada, lo que sea. Bueno, ¿cuántas plantas tengo? Pues, claro, pues. O sea, yo tengo que demostrarle al consejo, demostrarle que tengo, digamos, no sé, una hectárea, media hectárea, 15 metros, no sé, de uvas para poder hacer una cantidad de pisco. ¿No? Así es. Porque no, o sea, hacemos 4 botellas, ¿no? 4 botellas. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿para qué voy a hacer ese negocio? Si el volumen de la densidad poblacional de moscateles es pobre, ¿para qué insistir en moscateles entonces? Claro. Porque, o sea, yo puedo tener, como en este caso dicen, no, yo tengo la moscatel, no sé qué, esta moscatel Alejandría, moscatel negra. Está bien, pero ¿cuántas moscateles tienes? ¿Cuántas moscateles tenemos? Claro. O sea, yo tengo que exigirte a ti, ¿no? Oye, ¿cuántas moscateles tienes? Yo tengo 10, entonces como con 10, ¿cuántos litros vas a hacer? Claro. 4, 5, 6. O sea, y sobre esa base te doy el permiso, digamos, ¿no? No sé si el permiso, supuesto, no permiso, sino digamos, la autorización. Y en todo caso, para poder definir y poner en la etiqueta, pues que es moscatel, ¿no? Si de repente tengo varias moscateles en un solo sitio, ok, perfecto, no me parece mal. Claro. Me parece bien, o sea, por eso poner blend de moscateles, ya está. Claro. Sé lo que estoy catando, o sé lo que estoy comprando, lo que estoy degustando, lo que estoy consumiendo. Y no estoy yendo a mal, pero llamémoslos a las cosas por su nombre. No pongámosle moscatel y no sé, pues si de repente hay otra cosa ahí dentro, ¿no? Claro, y no necesariamente, y no confundirlo de Italia rosada, Italia negra, porque no es. No es. O sea, que además que por último, como dices tú, que demuestren, ¿no? O sea, que demuestren, a ver, Italia negra, ya, ¿de dónde viene Italia negra? ¿De dónde viene Italia? Te voy a contar una anécdota con un productor, un grupo de productores, una familia de productores a los que quiero muchísimo. Ocurrió esto, no voy a decir obviamente el nombre de la bodega por ética y respeto a ellos y a la memoria del patriarca, pero me llaman un día y me dicen, profesor, nos gustaría que nos cate ahora nuestra Italia negra. Entonces yo agarro Italia negra, entonces me pongo a conversar con ellos y digo, pero Italia negra, exactamente lo que tú acabas de decir, ¿y de dónde les ha salido esta Italia negra? No, bueno, es que así le llamamos. Entonces, ¿y quién trabaja esta variedad? En realidad el que trabaja esto es mi hermano. Ok, ¿dónde está? Justo bajaba, nos sentamos ahí en el lugar donde estábamos haciendo la prueba, la cata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, profe. Le digo, flaco, tú le llamas Italia negra esto, ¿no? Pero ¿no es la Moscato de Hamburgo? Sí, profe, en realidad es la Moscatel de Hamburgo, pero nosotros tenemos la costumbre hace años de llamarla Italia negra. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es tu Italia rosada? Igualito, profe, tenemos algunas plantitas, ahí pues sacamos pocas botellitas, pero es una moscatel rosada. Italia negra e Italia rosada no existe. La Italia es una sola, es la blanca. Eso es importante. Totalmente. ¿No? Porque no podemos, o sea, inventar la pólvora, pues, donde no existe, simplemente. No, y otra cosa, no podemos el ponerle nombre porque se me ocurrió, porque le han dicho siempre. Claro. ¿No? Claro. Al señor César Cueto, el gran futbolista de Alianza Lima y de las selecciones peruanas, desde que lo conozco le decimos el poeta de la zurda. Y su otra chapa es el loro. Pero no va a ser también conocido como Juanito Los Palotes, ¿no? Chumpitaz ha sido el granítico siempre, ¿no? Claro. O Rojas Persia ha sido el trucha. Claro, el trucha, claro. Me equivoco, maestro. Claro, o Cubilla siempre ha sido el nene. El nene, claro. Con su nombre y su chapa, pero tiene su nombre. Claro. Es como decir, el Cholo Sotil era el Cholo Sotil. A su hijito no le pusieron el Cholo Sotil, le pusieron el Cholito. El Cholito. ¿Y por qué a nuestra uvas le ponemos lo que nos da la gana? Mira esa analogía tan simpática. Claro, pues eso no. Y Livio, acá viene la otra parte.